Bueno, pues estamos en la puerta del Ayuntamiento de Zaragoza y claro, aquí a ambos lados de la puerta hay dos grandes esculturas que hizo Pablo Serrano en los años 60. Uno es San Valero y el otro es el Ángel Custodio. La verdad es que el Ángel Custodio es un personaje que ha tenido un protagonismo importante en la historia de la ciudad. Tenía una fiesta y no solo eso, sino tenía una puerta que estaba aquí al lado, en realidad, porque cuando uno entraba a Zaragoza por la entrada principal, o sea, desde el norte, atravesando el Ebro por el Puente de Piedra, veía la Puerta del Ángel. Y por ahí entraba a una de las grandes calles de la ciudad, la actual calle Don Jaime, y dejaba a un lado la lonja. Y en la lonja había una capilla que comunicaba con el ayuntamiento, dedicada también al Ángel Custodio. Quiero decir que tenía un protagonismo importante. Pero hoy la verdad es que no nos acordamos mucho de él. En cualquier caso, de San Valero, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que sigue siendo el patrón de la ciudad. Y no sé si es porque es puente, o porque como roscón, o por qué, pero el caso es que es importante. Sí que le damos su lugar. A ver, ¿quién es San Valero? ¿O quién era San Valero? Nos tenemos que ir al año 300 y pocos, porque en aquel momento era obispo de la ciudad. Estamos en el momento de las últimas persecuciones romanas y San Valero tenía un diácono que era Vicente de Huesca, que era el que predicaba, porque parece que Valero era un poco tartamudo. El caso es que había un personaje semilegendario que era un gobernador romano que se llamaba Daciano. Entonces Daciano mandó a que todos adoraran a los dioses paganos, pero Valero y Vicente no estaban dispuestos a hacerlo. Así que Daciano los mandó detener y los mandó llevar a Valencia. Los llevaban por el Camino Real, o sea, por donde ahora está Daroca, que entonces no existía. Pero cuenta una leyenda que al llegar a donde está Daroca hoy, pues Vicente tenía sed, entonces le pidió agua a los romanos no se la dieron y en aquel momento pues Vicente dio un golpe en el suelo y brotó agua de un pozo, el pozo de San Vicente, que sigue estando allí. Entonces, ¿qué ocurre? Continúan a Valencia y al llegar allí, pues Daciano intenta que adoren a los dioses de los romanos, pero ellos se niegan. Mirad, en el retablo mayor del Aseo, que es una joya absolutamente maravillosa del gótico europeo, extraordinaria, bueno, pues en el banco del retablo, en la parte de abajo, hay 4 escenas pequeñas alternando con 3 bustos relicarios. En una de las escenas aparecen Vicente y Valero delante de Daciano y en la parte de arriba, al fondo, se ven unos personajes desnudos, son esos dioses paganos. Ellos se niegan a adorarlos. Entonces, ¿qué ocurre? Daciano manda a desterrar a Valero, lo manda a la zona del Somontano de Barbastro actual, Barbastro tampoco existía en aquel momento, y a Vicente lo martiriza, le hace todo tipo de cosas. No hay manera de que se muera porque lo pone en el potro, ya sabéis que en el potro te estiran de las articulaciones, que te tiene que hacer aquello mucho mal, y nada, oye, luego con los garfios le abren las tripas y tampoco nada. Al final se muere. Y entonces Daciano, ¿qué hace? Pues manda a tirar el cuerpo a un muladar en las afueras de Valencia. Y está rodeado de animales, pero lo protegen. De hecho, hay unos cuervos que lo defienden. Entonces, después de eso, Daciano lo manda a tirar al mar atado a una rueda de molino para que no salga a flote. No solo eso, sale a flote, sino que los cristianos lo entierran en la ciudad. Los cuervos lo siguen protegiendo. Pasan los siglos y cuando los musulmanes conquistan Valencia, pues en aquel momento deciden poner el cuerpo a salvo y lo montan en un barco. Y el barco va navegando, escoltado por los cuervos, hasta el Algarve, en el sur de Portugal. O sea, lo sacan de una tierra de musulmanes para llevarlo a otra, que es una cosa un poco así, no sé, no se entiende muy bien, pero el caso es que es lo que hacen. Entonces, allí lo entierran en un lugar que se sigue llamando hoy el Cabo de San Vicente. O sea, la barbilla de la península. Si la península ibérica fuera un perfil, una cara de perfil, la barbilla es el Cabo de San Vicente. Y ahí se queda. Hasta que, tiempo después, ya en el siglo XII, los portugueses conquistan Lisboa. Entonces, el primer rey de Portugal es Alfonso Enríquez, y cristianos que han venido del sur, mozárabes, que vivían en tierras de musulmanes, pues le dicen que hay que ir a rescatar el cuerpo de San Vicente. Van, no lo encuentran, van una segunda vez y entonces ya se lo llevan a Lisboa y lo van a dejar en la sé de Lisboa, la catedral. Allí estaban los cuervos durante siglos y no solo eso, sino que ahí se pinta en el siglo XV una de las joyas de la historia de la pintura portuguesa, el Políptico de San Vicente, donde aparece con diferentes miembros de la familia real. Bueno, la cuestión, dejamos a Vicente en Lisboa porque hoy hemos venido a hablar de Valero. ¿Y qué había pasado con él? ¿Os acordáis que lo habían desterrado en esa zona del Somontano? Se muere el hombre, pasan los siglos, encuentran el cuerpo y lo llevan a la única catedral que había en aquel momento en lo que ahora es Aragón, que era Roda de Isabela. Lo llevan a Roda de Isabela, que ya sabéis que siempre se dice que es el pueblo más pequeño de España con catedral, ex catedral en realidad, ya no lo es. Pero bueno, el caso es que llevan el cuerpo allí. Allí se queda y mientras tanto pues nace el reino de Aragón, los aragoneses conquistan Huesca y conquistan Zaragoza. Entonces, cuando conquistan Zaragoza, o sea, la antigua sede de San Valero, pues ¿qué hacen? Pues para empezar,
Alfonso el Batallador convierte la antigua mezquita mayor en catedral. Esto lo primero de todo. Y lo que va a hacer es bajar una reliquia de San Valero. Y lo que baja es un brazo. Entonces, ese brazo, bueno, los huesos de un brazo. Entonces, esos huesos se meten en un brazo, en un relicario en forma de brazo, que es el que se besa el día de San Valero, ¿vale? Pero tiempo después bajan la calavera, ya en tiempo de Alfonso II. El caso es que bajan la calavera y una tradición cuenta que cuando la calavera estaba atravesando el puente de piedra, pues había en la ciudad una mujer endemoniada. A ver, en el siglo XII, ya os podéis imaginar, el desarrollo de la psiquiatría era escaso. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando alguien tenía alguna enfermedad mental, se decía que estaba endemoniado o endemoniada generalmente. Total, que llevaron a la endemoniada al aseo. Y el cráneo hizo el milagro de sacarle el demonio del cuerpo. Otro de los relieves del banco del retablo del aseo muestra eso. Hay unas bóvedas, estamos dentro de una catedral, hay un personaje barbudo que lleva una bandeja con el cráneo de San Valero y abajo está de rodillas la endemoniada. Y de su boca sale un gran murciélago, el demonio. Entonces, los personajes están tapando así la boca y la nariz. ¿Por qué? Pues porque el documento del notario que se conserva dice que la catedral se llenó del olor del demonio. Y el demonio huele a azufre. Bueno, olía, ahora ya ni huele, pero antes olía a azufre. Total, que están tapando la boca y la nariz para evitar ese olor. El caso es que el cráneo se conservó. Y tiempo después, hacia el año 1400 más o menos, el Papa Luna regaló al aseo 3 bustos relicarios. El Papa Luna era un cardenal que había nacido en Illueca, Pedro Martínez de Luna, cardenal de Aviñón, porque sabéis que en aquel momento el papado estaba en Aviñón, en el sur de Francia, y es elegido papa, con el nombre de Benedicto XIII. Entonces, él va a cuidar mucho el aseo, va a hacer muchas cosas aquí, y una de las cosas que hará será regalar esos bustos relicarios, auténticas joyas, hechas en los talleres de Aviñón, o sea, lo mejor de lo mejor. Eran 4. El cuarto estaba dedicado a Santa Engracia, no lo conservamos, pero conservamos estos 3 que eran para el retablo del aseo, dedicados a San Lorenzo, a San Valero y a San Vicente, los 3 santos más importantes de la historia de la diócesis de Zaragoza. Total, que el de San Valero sí nos interesa, porque es un relicario, ya digo, y dentro está el cráneo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Veis la cara de San Valero? Pues parece que es un retrato del Papa Luna, o sea, el que lo paga, el que lo encarga. Entonces, ¿se le parecía? ¿No se le parecía? Pues se le parecía, y mucho. Lo sabemos por varias razones. La primera, porque hay otros retratos. Pero, sobre todo, lo más importante, es que el cráneo del Papa Luna también lo hemos conservado. Entonces, por cosas de la vida, acabó en el Palacio de Sabiñán y el palacio que era de los condes de Argillo. Y hace unos años, no muchos años, de esto os acordáis todos, pues hubo unos chavales que robaron el cráneo. San Vicente Ferrer, en el siglo XV, había echado una maldición al Papa Luna diciendo que los niños jugarían a la pelota con el cráneo. Pues oye, que casi acertó. Total, que roban el cráneo, pero no porque sí, sino porque quieren pedir rescate. Y piden 1 millón de pesetas, que 1 millón de pesetas era un dinero en aquel momento. Pero es que además piden 1 millón con Y. Entonces eran enemigos declarados de la ortografía, los pobrecicos míos. Pero bueno, ya sabéis que Celia Gámez, que era una sabia, cantaba que da lo mismo de suspiros que de tiros. 1 millón es 1 millón. 1 millón, sensación. Da lo mismo de suspiros que de tiros. 1 millón es 1 millón. Entonces pedían 1 millón de pesetas y bueno, la policía recibió los anónimos, que eran los anónimos muy poco anónimos porque dejaron un montón de pistas. Pero bueno, recibe los anónimos y salen los medios de comunicación nacionales, se ríen de ellos por su ortografía tan peculiar. Ellos se ofendieron mucho, se lo tomaron fatal. Bueno, al final se consigue recuperar el cráneo. Se recupera el cráneo y se estudia. Entonces se estudia y se llega a la conclusión de que sí, que es que realmente el San Valero, o sea, el busto de San Valero es un retrato del Papa Luna, que es que comparando ese retrato con el cráneo se ve claramente. Pero hay un detalle que no. ¿Por qué? Pues porque sabemos que al Papa Luna su nariz, que debía ser bastante aguileña, no le gustaba. Entonces en los retratos se la mandaba a corregir y en el busto también. Entonces claro, cuando vemos el cráneo tiene su auténtica nariz, pero cuando vemos el busto pues tiene la nariz corregida. Un detallico pues de coquetería pontificia. La cuestión que tenemos ahí a San Valero. Lo tenemos en el retablo mayor, lo tenemos en el trascoro, lo tenemos en la capilla San Valero, que es en la que se conserva el brazo relicario del que hablábamos antes. En fin, el aseo está por todas partes. ¿Que no lo conocéis? Pues, ¿a qué estáis esperando? Iros un día de estos y descubriréis un lugar maravilloso, extraordinario, una joya increíble de nuestro patrimonio. Y San Valero tiene un protagonismo enorme, ¿vale? Bueno, otro día contamos más cosas.